Bien, me da gusto saludarte. Soy Nelson Osorio. Voy a ser tu maestro de este curso que lleva por nombre Los 10 Mandamientos. Y mi intención en esta primera sesión es darte a conocer todo lo que tiene que ver con el curso y la metodología que vamos a utilizar. Y si Dios permite, vamos a poder hablar acerca de la introducción y de cómo se va a manejar este curso para que tú puedas finalmente terminar. Yo sé que ustedes son siervos, líderes, maestros, que son personas que están sirviendo a la obra, y sé que la palabra de Dios va a llegar a sus corazones de una manera plena, total. Vamos a pedir la ayuda y el Espíritu Santo derramándose en nuestros corazones para que tú puedas crecer y crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Para comenzar vamos a hacer una oración. Bendito Trino Dios, te doy gracias este día por la posibilidad que me das de estar aquí en este lugar con la posibilidad de estudiar tu palabra, de enseñarla. Te pido, Señor, que tú traigas bendición a nuestra vida, que tú derrames de tu Espíritu Santo, que bendigas a todos los estudiantes que van a estar inscritos en este curso. Y te pido, Señor, que tú seas de bendición para cada uno de nosotros. Ábrenos el entendimiento con el poder de tu palabra, en el nombre santo del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues este curso que lleva por nombre Los 10 Mandamientos está planeado para 10 semanas. Que tú puedas organizar tus tiempos y que puedas entrar a la plataforma una vez por semana, que puedas escuchar esta primera sesión. Si no puedes ver el video, por lo menos que lo puedas escuchar. Y semana, al término de la tercera semana vas a tener que presentar un resumen de una cuartilla en la que es necesario que tú pongas con claridad un resumen, una síntesis de lo que has aprendido, de lo que hemos visto en clase, y que tú tienes que plasmarlo en una hoja, escribir todo lo que es concerniente, lo que está relacionado con el curso, y ese va a ser tu primer trabajo después de la tercera semana. Escucha bien, después de la tercera semana vas a entregar ese trabajo y entonces vas a continuar la sesión número 4, la sesión número 5 y la sesión número 6. Y al término de la sesión número 6 vas a poder tú eh, presentar un segundo trabajo idéntico al primero, que tiene que ver con una sola cuartilla, una sola hoja, donde vas a hacer un resumen de lo que has aprendido en la sesión 3, en la 4 y en la 5. Después va a llegar la semana número 6, va a llegar la número, perdón, va a llegar la 7, va a llegar la 8, va a llegar la 9 y va a llegar la 10. Van a ser 4 al final. Y después de estas 4 semanas vas a tener que hacer nuevamente un resumen de una cuartilla donde vas a presentar la sesión 7, 8, 9 y 10, lo más importante que has aprendido. El mínimo es que tienes que entregar una. El mínimo es que tienes que entregar una cuartilla. Si tú haces más de una cuartilla, es bendición. Y vas a entregar entonces 3 resúmenes que los vas a subir en la plataforma. Te vamos a indicar cómo lo vas a hacer. Entonces el primer resumen va a ser de la semana 1, que ya estamos iniciando, semana 2, semana 3. Segundo resumen va a ser semana 4, semana 5 y semana 6. Resumen 3 va a ser semana 7, semana 8, semana 9 y semana 10. Al término de la semana 10 vas a entregar el resumen y vas a contestar un pequeño examen para ver lo que has aprendido a lo largo de este curso con duración de 10 semanas. Es muy importante que sepas que está dividido por semanas. Tal vez haya videos que no duren toda la hora. A lo mejor estén fraccionados, pero si te ponemos 1, 2 o 3 videos van a corresponder solamente a una semana
y por cuestiones técnicas a lo mejor serán algunos videos de 15 minutos, otros de 20 minutos, pero por semana vas a tener que cubrir una hora por lo menos de estar escuchando y viendo este video y una o más horas de estar haciendo tus resúmenes y por lo pronto la primera tarea que tienes es de leer todo el libro de Éxodo donde estamos basando nuestro curso Los 10 Mandamientos. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen algún comentario, mi correo electrónico es lobosnelson, L-O-B-O-S, lobosnelson, @hotmail.com. Repito, lobosnelson, @hotmail.com. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a comenzar hablando los asuntos introductorios respecto a este tema que tiene que ver con los 10 mandamientos. Cuando se habla de la Biblia, o cuando estamos hablando de la Biblia, es muy común y es muy normal que se haga referencia al Antiguo Testamento y obviamente también es muy común que se haga referencia a los 10 mandamientos. De alguna manera u otra, la religión organizada siempre trató de enseñar como parte de una doctrina básica los 10 mandamientos. Y esto ha venido a ser hasta nuestros días tema de controversia, hablar de los 10 mandamientos. ¿Y por qué tema de controversia? Bueno, porque los 10 mandamientos son parte de una ley. Son parte de una ley que le fue entregada de parte de Dios a Moisés. Y esa ley solamente nosotros la resumimos en 10 mandamientos, aunque son más las leyes que fueron dadas por Dios a Moisés en el Sinaí. Nosotros solamente viene a nuestra materia de curso los 10 mandamientos de Éxodo 20. Ahora, quiero hacerte algunas preguntas para que tú puedas contestar con tu mente. Mi pregunta es, si estos 10 mandamientos tienen que ver con la ley, si estos 10 mandamientos están en el marco de la ley, entonces la pregunta es, ¿seguirán vigentes para nuestros días hoy? Pregunta número 2. Algunos dicen que como Jesús cumplió toda la ley, entonces nosotros ya no necesitamos cumplir la ley, puesto que Jesús ya la cumplió toda, entonces nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, por lo menos los 10 mandamientos. Bueno, otra pregunta que yo te hago y que tú puedes contestar es la siguiente. Algunos dicen que como la ley, estos 10 mandamientos fueron dados a un pueblo, al pueblo de Israel, entonces no es necesario que nosotros consideremos la ley, puesto que esta ley fue dada única y exclusivamente a los israelitas. Entonces, la gran pregunta es, si esta ley, en estas tres preguntas, nos evidencian que nosotros no necesitamos de ella, por las condiciones que acabo de mencionar, entonces, ¿por qué están en la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué están en la Biblia? ¿Qué valor o qué importancia tienen para el cristiano, para nosotros hoy en día, hablar de los 10 mandamientos? Ahora, tenemos que entender que nosotros estamos en un tiempo de gracia. Jesús es la gracia. Dios es bueno y Dios es amoroso. Pero dice la palabra de Dios que Él nos dio su palabra para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la meditemos, la guardemos y la obedezcamos. Esto es algo bien importante porque los mandamientos no son finalmente una serie de normas o de leyes diseñadas con el propósito de generar conocimiento para las personas. Tampoco estos 10 mandamientos tienen que ver con un pensamiento de voy a estudiar los 10 mandamientos y solamente voy a obedecer al pie de la letra los 10 mandamientos y eso me va a traer bendición. Claro, en lo general trae bendición. Pero los 10 mandamientos son una base, son un inicio
para que nosotros consideremos que todo lo que viene de Dios y todo lo que es dado por Dios tiene importancia para nuestra vida y tiene necesidad de que nosotros meditemos en ellos. Voy a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo 40, específicamente para que nosotros podamos entender el pensamiento de Dios. En el libro de los Salmos, el Salmo 40, versículos 6 al 8, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, lo que tenemos que considerar es que cumplir los mandamientos de Dios nos trae bendición de parte de Dios. Que en la lectura que acabamos de hacer, el autor nos dice, si Dios recibe sacrificios, si hay que presentarle sacrificios a Dios, son menos importantes que tener su ley con nosotros y obedecerla, cumplirla. Obviamente que el obedecer la ley de Dios, si la entendemos y la tomamos para nosotros, entonces sabemos que la ley de Dios es importante para nosotros porque va a producir un cambio de vida. Obedecer las leyes de Dios producen un cambio de vida. ¿A qué se refiere esto? Que una persona sin ley, hablando de la conducta humana normal, una persona sin ley tiene un estilo de vida, pero no es de provecho. Su vida no tiene provecho, su vida no tiene un crecimiento y no aporta nada porque está sin ley. Está desordenado, no tiene un marco en el cual pueda sentar bases para un crecimiento. Si ese contexto de estar al margen de la ley lo pasamos con una persona que ha conocido a Dios y que no quiere tener ley de Dios, entonces esa persona no va a tener crecimiento, no va a tener bendición, no va a tener desarrollo, porque no hay una ley que lo esté gobernando o que lo esté regulando para que tenga un crecimiento espiritual. También sabemos que la obediencia produce cambios. Siempre la persona que es obediente va a generar un cambio, va a haber una transformación. Y esa transformación comienza en nuestro interior. De tal manera que es importante que nosotros consideremos claramente estos mandamientos de parte de Dios como una obligatoriedad. Pero más adelante vamos a ver en qué consiste tal obligatoriedad. Ahora, también tenemos que entender que el conocer la ley, el tener la ley, no produce nada si nosotros no la obedecemos o no la vivimos. Es una cuestión como de cultura general. Escuché una ocasión decir a alguien que cuando entras a un museo de pintura, no te vuelves pintor. Llegas al museo, ves las pinturas, te admiran las pinturas, te gusta la pintura, pero eso no te hace pintor. Simple y sencillamente el entrar a un museo te da conocimiento y te pone en perspectiva de lo que hace un pintor. Cuando tú sales del museo y te preguntan sobre las pinturas, tú puedes ser tan apasionado que puedes explicar todo lo que está ahí adentro, pero no eres pintor, solamente aprendiste. Y puedes ir a otro museo y otro museo y otro museo y tu conocimiento va a crecer, 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 crecer. Pero cuando un cristiano, tomado por la sangre de Cristo, perdonado sus pecados, tiene conocimiento de Dios y no obedece la ley de Dios, entonces está en perspectiva de conocimiento, 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 pero al no haber obediencia no hay crecimiento. Eso es muy común que pase en los cristianos. Pero también tenemos que considerar que es necesario saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la ley nos sirve para distinguir entre lo bueno y lo malo. Finalmente, dice la palabra de Dios que el conocer su ley nos hace entendidos. El entender su ley nos hace vivir con sabiduría, porque ya podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, tenemos una perspectiva de que los mandamientos de Dios, dados en el Sinaí,
dados a una nación de Israel, dados a un pueblo, fueron necesarios porque expresaban la voluntad de Dios para que ellos pudieran tener sabiduría, para que ellos pudieran tomar buenas decisiones, para que ellos pudieran vivir una vida que agrada a Dios. Pero también nosotros tenemos que entender que esos mandamientos, que esa ley, tiene vigencia hasta nuestros días porque expresan el sentir de Dios para con el hombre. Porque tienen que ver con la autoridad de Dios en nuestra vida. Y porque Dios existe y nosotros existimos como personas, y Dios es un Dios de orden, y nosotros, muertos en delitos y pecados, teníamos caos, teníamos desorden. Entonces, al venir a los pies de Dios, tenemos vida nueva y hay nuevo orden, hay nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una naturaleza divina que tiene que vivir y ajustarse al modelo de Dios, al diseño de Dios. Por eso es importante que nosotros consideremos y veamos lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 2, versículo 14. La palabra de Dios es muy clara cuando está dirigiéndose a los romanos y les dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber gente que no quiera nada de Dios, que puede haber gente que esté en contra de los principios y los mandamientos de Dios. Pero eso puede ser su forma de ser, su forma de pensar, pero eso no quiere decir que no tengan leyes. Y muchas veces esas leyes que ellos practican tienen coincidencia y concordancia con la ley. Por eso Pablo le dice a los romanos, hay gentiles que usan la ley y viven con la ley y están bien y tienen ley para sí mismos. Nosotros debemos de considerar que somos pueblo diferente a Israel, y nosotros tenemos que pensar que aunque estamos en un tiempo de gracia y no de ley, y considerando que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores murió por nosotros y nos dio vida nueva, entonces tenemos que considerar que entramos en el reino de Dios, donde Dios es rey, donde nosotros somos pueblo que estamos bajo la autoridad del rey, bajo el dominio del rey, y que estamos obligados, si estamos en el reino y vivimos en el reino, estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Pero usted va a decir, yo acabo de entrar al reino de Dios, yo soy nuevo en las cosas de Dios, he entrado por primera vez al reino de Dios y no conozco la ley de Dios. Bueno, este curso va a tratar precisamente de los 10 mandamientos y vamos a ver cómo se desarrollan esos mandamientos en la vida del hombre que ha entrado en contacto con Dios. Y cuando digo entrado en contacto es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, si tú ya estás en el reino de Dios, tienes que entender que el reino de Dios tiene leyes. Pero a diferencia del tiempo en el que se escribe la Biblia del Antiguo Testamento, hoy la ley está acompañada de la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia. Eso es algo muy importante que nosotros vamos a tener que recordar, que en este tiempo nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos leyes que regulan nuestra vida en el reino de Dios, pero tenemos que considerar que dentro de las leyes que Dios ha mandado a su pueblo, hoy nosotros, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos experimentando gracia y misericordia de Dios.